Bueno, ya estamos aquí de regreso. Este es su programa El Poder de la Tarde. Miren, es importante poderles compartir con ustedes un saludo a Alfonso Poy, que justo ahora estaba indagando la razón del tiempo, ¿no? En el día de hoy queremos iniciar una serie de trabajos para actualizar y poner en contexto lo que acontece con todo lo relacionado con República Dominicana. Como les dije al inicio del programa, y no fue adrede, y no fue al azar que hice esto, con República Dominicana acontece como principal eslabón noticioso, como principal eslabón de interés de Estado la situación con Haití. Y sería interesante conocer por dentro todo lo que es, más que todo, el drama que vive ese país. Tengo la compañía de Carlos Francisco Elías, a quien saludo. Buenas tardes. Y con quien pudiéramos profundizar no solamente hoy, sino compensar el próxima semana también este tema, que es tan profundo como amplio y que es más que interesante. Un problema que data de siglos, imagínense usted, este no es un problema que comenzó en el 1844, eso comenzó un poco antes y ha continuado y sigue así, y hoy está en uno de sus puntos más álgidos por las situaciones que nosotros nos interesa conversar con ustedes, los seguidores del programa. Haití es un problema que no solamente, insisto, es de locación en el momento, de locación de circunstancias de la hambruna que allí se vive. Es un problema un poco más profundo por la situación que ocurrió en la separación de los poderes y la guerra que hemos convivido a lo largo de muchos años y de los cuales persisten muchas situaciones adversas. Para esto es preciso profundizar qué es ese territorio, cómo se compone y si tiene o no un Estado ciudadano. Carlos Francisco Elías nos podría hacer un introito sumamente interesante. Lo vamos a hacer entre los dos porque ese es un tema, buenas tardes, este es un tema de interés nacional, en primer lugar. Debo pedirte excusa porque el tránsito me detuvo y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quiero proponerte de entrada, antes de dar cualquier opinión, que con la seriedad que has planteado la introducción al tema, lo tomemos en serio y hagamos por lo menos 3 programas. Porque uno de los graves problemas para tratar esto es que la vastedad del tema es tan profundo que un programa no da. Comprendiendo esto, pese a que hemos comenzado tarde, culpa mía, no tuya, y culpa de las situaciones de edición y ese tipo de cosas, a pesar de todo ello, yo propongo 3 cosas. La primera, un programa de esta característica debe explicarle a la gente cuál es la historia de Haití, qué pasó con la revolución haitiana. No vamos a hacer programa para festinar situaciones. Vamos a hacer 3 programas para profundizar de verdad en el tema. 1. 2. El otro tema con respecto a esto es el siguiente. ¿Qué le pasó a la República Dominicana después de la muerte de Trujillo? ¿Y quiénes hicieron la transición política dominicana en el 1961, que se olvidaron de que al lado había un país lleno de dictaduras? Porque el problema que hoy tenemos, su primer punto de solución debió comenzar en la transición política dominicana de 1961. Tercero, en mi caso particular, que soy negro, obviamente, a mucha honra, y planteo este tema porque el tema haitiano, con la cosa de la dominicanidad, tiene elementos de racialidad.
Y en lo que a mí respecta, quiero dejar eso claro. Yo soy una persona que los padres de mis abuelos eran de las islas de San Martín, la parte holandesa, y de Aruba. De ahí vienen mis raíces. Mis raíces son insulares de las Antillas Menores. Yo nací en San Pedro de Macorís, averigüen la fecha ustedes por otro lado, y me crié, este dato te va a sorprender. Yo me crié en la Presidente Jiménez antes de venir a vivir a la zona colonial y en la calle Sánchez con Enrique Rijo, tirando hacia el mar, a la gobernación, vivían los españoles, los Morey, don Orlando Martínez, homónimo del que luego yo conocería 40 o 50 años después. Yo me crié sin problemas de racismo, porque me crié entre árabes, Yoyito Jacín, su hermano Cristian, José Antonio Morey, que lamentablemente acaba de morir, su madre, doña Elisa Morey, que lamentablemente es un ser a quien quise profundamente, y que cuando jugábamos pelota allí, y sus hijos se ponían de malcriados, le quitaba los guantes, las pelotas a sus hijos, los castigaba y jugábamos nosotros en el play de ellos. Yo vengo de esa experiencia. ¿De acuerdo? Para que las cosas queden claras. Razón por la cual cuando yo opine sobre este tema, a mí no me pueden decir que yo tengo que pensar igual que nadie porque soy negro. Bien, que eso quede claro. Sí, lo que pasa es que no podemos ver desde el punto de vista de lo que habrán de ser está bien. Esta trilogía de programa, ningún estigma de lo que se pueda pensar. No, de acuerdo, pero perdón. Y en eso no hay problema. Pero al final, perdón. No se está haciendo un programa ni pro haitiano ni a favor de Haití. Para nada. Es un programa para identificar en esencia la razón del conflicto. Serán programas para identificar la esencia del conflicto, por un lado, las mentiras del conflicto, por otro lado, con gran sentido de justicia. ¿Bien? Con gran sentido de justicia. Pero ¿tú sabes por qué yo hago esa aclaración? Porque hay una tendencia demagoga. Te voy a decir una cosa terrible. Hay una tendencia demagoga a pensar que los que somos negros dominicanos tendríamos que aceptar todo sobre la base de que nuestra raíz afrodominicana nos vincula con una realidad en la que tenemos que trillar camino sin pensar. Y no es así. No, estamos de acuerdo. En otras palabras... Punto y seguido, no hay problema. Lo que estás aclarando para que... Bien, pero te estás adelantando porque al final, como quiera, van a hacer juicio. Bien, me da igual. Pero aclárese o no, así me da igual. Mire, el otro punto... Cuando se decida hacer un programa como este, incluye los riesgos de que no lo entiendan ni pero no hay problema. Pero algunas precisiones se deben hacer. Yo hice la mía, no tengo ningún problema. Lo otro es lo siguiente. Sería bueno que identificáramos el marco general del título del programa que nosotros queremos presentar. Que ya, por cierto, algo se ha resuelto. Vamos a ver de lo que tenemos, comenzando con el bumper y los demás puntos que tenemos, a ver qué podemos tener. Es una visión internacional, ¿verdad? Sí, visión internacional. Vamos a verlo, colóquelo, director. Y visión internacional de producción, Luis Mejía, que soy yo, con la IN, Luisín, y Carlos Francisco Elías, de lo cual estamos, qué bonito, qué bonito. Estamos totalmente de acuerdo. Qué bonito, Cecilia, qué bonito. Muy bien, entonces seguimos con el siguiente. Entonces, el título general del trabajo... El drama y la incertidumbre. Drama, incertidumbre, Haití como un drama y como una incertidumbre en un estado que comienza a no ser estado. Colóquelo, director. If you want.
vamos a tener, y de una vez repita lo que sigue, director. Lo que sigue, director. Entonces vamos a hacer ahora el marco de los comentarios con lo que ya tenemos programado. Cosas. En primer lugar, es la historia de dos pueblos y una isla, ¿verdad? Historia del primer pueblo negro libre de América. Bien, sale. Dele, director. La colonización del nuevo continente empieza en la isla La Española, en el Mar Caribe. Esa isla hoy comparten dos naciones, la República Dominicana en la parte este y la República de Haití al oeste. ¿Cómo y por qué se inicia lo que sería la futura República de Haití? ¿Por qué los habitantes de un territorio descubierto por España no hablan el idioma español? ¿Qué eventos originarios ocurrieron para que la parte occidental de la isla se convirtiera primero en colonia francesa y luego en la futura República de Haití? Todo empieza cuando los españoles recién asentados en La Española emigran en masa hacia el continente descubierto en forma casi simultánea, atraídos por las fabulosas noticias que llegaban desde Perú y México, en donde el oro corría en abundancia, según esas noticias, dejando la parte occidental de la isla sin suficientes pobladores españoles y sin suficientes ciudades. El interés de los colonizadores españoles por la isla fue breve y la atracción de los vastos territorios continentales fue irresistible y casi inmediata. Así, la parte occidental de La Española no llegó a poblarse lo suficiente y la falta de ciudades y de pobladores españoles en esa parte occidental es aprovechado por aventureros, corsarios, piratas, bucaneros y filibusteros provenientes de países hostiles a España, como Francia, Inglaterra y Holanda. La permanente incursión de estos aventureros en la parte occidental de La Española hace que la Corona de España ordene al gobernador de la isla, Antonio Osorio, el traslado de toda la población española de esa zona occidental hacia la parte oriental. Este evento, ocurrido en 1605 y 1606, facilita aún más el asentamiento ilegal de aventureros en la parte occidental de La Española. De ese grupo multinacional de aventureros, son los franceses quienes se hacen fuertes en ese lado occidental despoblado. Y son estos quienes, después de asentarse ilegalmente en la pequeña isla de la Tortuga, pasan a la parte noroccidental de la Isla Grande, como llamaban a La Española. La Casa Real francesa ofrece apoyo a sus aventureros, pensando en la posibilidad de establecer una futura colonia en ese territorio español. Las autoridades españolas libraban permanentes y sangrientos enfrentamientos armados contra esos grupos de aventureros a quienes trataba de desalojar de su territorio. Hubo periodos en que los enfrentamientos se daban a diario y de sol a sol. Cansados de tanta lucha con bandoleros, los españoles no ven otra posibilidad que la de pactar con Francia, y en 1697 la corona española y la francesa firman un primer tratado fronterizo en la ciudad de Ryswick, hoy Países Bajos. Posteriormente, en 1777, España y Francia firman otro tratado fronterizo para La Española en la ciudad de Aranjuez, España. Así, la isla La Española queda dividida y Francia obtiene su deseada colonia de Saint-Domingue, al occidente de la isla. Al obtener su colonia,
Los franceses empiezan a comprar en África a los que llegaron a ser cientos de miles de esclavos a los que transportan atestados barcos cuya carga humana tiene como destino Saint-Domingue, con la única finalidad de enriquecerse con el trabajo esclavo que sacaría enormes riquezas de su nueva colonia, para beneficio y gloria de la Francia de entonces. Puisse le temps guérir vite tes blessures. Puisse le temps guérir vite tes blessures. Pero el 14 de julio de 1789, estalla en Francia la Revolución Francesa con la toma de la Bastilla, y este evento llevará a cambios radicales en Saint-Domingue. Y así sucede que a partir de 1791, en el territorio de la colonia francesa de Saint-Domingue, los grandes blancos se oponen a los postulados de aquella revolución, mientras que los pequeños blancos simpatizan con ella. Los mulatos se unen a los pequeños blancos y ambos marchan en contra de los grandes blancos. Poco tiempo después se levanta la formidable masa humana de los esclavos explotados. Había estallado así otra revolución, ahora en la parte occidental de la Española, y en ese escenario la matanza y el exterminio mutuo fue entonces horroroso, según testigos. Entre tanto, en España, las vecinas tropas de la revolucionaria Francia han invadido parte del territorio español y el rey de España traspasa a los franceses su colonia española de Santo Domingo a cambio de la desocupación de su territorio. Esa cesión se oficializa con la firma de un tratado el 22 de julio de 1795 en la ciudad suiza de Basilea. En la isla, el líder rebelde Toussaint Louverture invade el territorio de la colonia española cedida a Francia sin el consentimiento de los franceses, y entonces Napoleón Bonaparte, quien había tomado el poder en Francia en 1799, envía a su cuñado Emmanuel Leclerc para desalojarlo. Leclerc muere en La Tortuga en 1802 a causa de la fiebre amarilla. En 1804, los triunfantes líderes rebeldes de Saint-Domingue declaran su independencia de Francia, proclamando el territorio emancipado con el nombre de República de Haití. Así, el 1 de enero de 1804, el nombre Haití, palabra propia de los desaparecidos nativos de la isla La Española, empieza a utilizarse para identificar a la nueva república. El resto es historia. Bueno, tengo el dilema del tiempo, porque creo que ahí se han hecho tantos planteamientos que no deben quedarse en el aire. Sin comentarios tan profundos como valiosos para que podamos entender qué ocurre con Haití y República Dominicana hoy día. Pero yo te propongo algo. Sí, cómo no. Vamos a hacer un anticlímax, tenemos unas imágenes y sobre la base de esas imágenes vamos a hacer un comentario actual y volvemos al pasado después. Con mucho gusto. Vamos a ver. Primero,
A raíz del secuestro de los norteamericanos y canadienses, se ha planteado el tema de las bandas en Haití y lo que significa un Estado deshaciéndose en términos de que cuando tú tienes bandas, tú no tienes Estado. Hay un juez muy famoso en Italia, el juez Falcone, que hablaba a propósito de las bandas de Haití. Como él trabajaba con el tema contra las mafias, el juez Falcone decía, ese es el señor Berbecué, que es el jefe de la banda que tiene secuestrado a los canadienses y a los norteamericanos. Este es un ex agente de la policía, sargento creo que era, que ahora es jefe de una banda que trata de gobernar el país a partir de lo que él diga. El juez Falcone en Italia, en su lucha contra la mafia, decía que la mafia, su concepto legal, era que la mafia era el antiestado. El mismo concepto del juez italiano Falcone se puede aplicar a estas mafias. Las bandas son el antiestado. Y efectivamente, el país comienza a vivir bajo la presión que nos recuerda un poco lo que pasó en Etiopía, en un momento determinado de la historia de Etiopía, que comenzaron a surgir las bandas y el país no era un estado, sino bandas, que gobernaban sectores, barrios, pero no había organicidad de Estado. Uno, el presidente de la República, Abinader, en alguna declaración muy dura, fuerte, planteó el tema de que este país no va a permitir el tema de las bandas, etcétera, etcétera, etcétera. Con respecto a todo eso, hay que decir que hay que mantener una actitud firme. Como decía la famosa película de Jean Renoir, "This is our land", esta es nuestra tierra. No hay que ser insolidario. En el terremoto de 2010, el mundo entero fue testigo de que fuimos solidarios, pero nosotros no tenemos la culpa de las situaciones institucionales erróneas que hay en lo que originalmente era un Estado. Te planteo todo esto, como hemos hablado de dos pueblos y una isla, para ver qué pasó en el lado este después que pasó la independencia haitiana. Vamos a ver. ¿Está de acuerdo? Totalmente. Adelante. Vamos a ver ahora lo que viene. Ahí está. Con mucho gusto el director ahí lo coloca y entonces podremos ver ya la sincronización de este tema muy bien planteado. Conoce la historia de la independencia de la República Dominicana. La República Dominicana declaró su independencia de la dominación haitiana el 27 de febrero de 1844 y se constituyó como un estado independiente. Dominación haitiana. La parte española de la isla fue invadida por la naciente República de Haití por razones de tipo económicas, sociales y políticas, siendo la de mayor importancia la preservación de su propia independencia frente a un vecino que mantenía el sistema esclavista y que por sus propios intereses era un potencial enemigo de la recién creada República Negra, en la que había sido abolida la esclavitud. La invasión se produce casi sin ninguna oposición militar, dada la diferencia numérica de ambos lados. La parte este o española tenía una población inferior al pueblo haitiano de la época, además de la desorganización y miseria producto de la guerra de la Reconquista en la parte española. Por otra parte, España estaba en franca decadencia, enfrentando los movimientos independentistas en el territorio continental y había perdido el interés por esta posesión cuyas minas de oro ya estaban agotadas. La ocupación haitiana de la parte oriental de la isla duró 22 años. Esta ocupación, que pretendía anexar el territorio oriental a Haití, produjo inmediatamente un gran malestar y repulsa en los habitantes españoles, dado sus irreconciliables diferencias de idioma, cultura, religión y su organización política, pero sobre todo por su conexión diferente del derecho de propiedad de la tierra.
El movimiento separatista, la ocupación generó resistencia, desobediencia civil e incluso algunas conspiraciones que fueron develadas y hechos prisioneros o condenados a muerte en un régimen que presentaba cada día más el oprobio natural de una dominación extranjera. En 1838, después de regresar de estudiar en Europa y convencido por los vientos del liberalismo que azotaban el viejo continente, Juan Pablo Duarte funda la organización secreta La Trinitaria, cuya meta fue la creación de una patria independentista de toda dominación extranjera. La Trinitaria creció rápidamente dentro de la juventud y se extendió a las principales ciudades del país, producto del trabajo tesonero y también como resultado de una sociedad artística llamada filantrópica que por medio de las obras de teatro iba llevando el mensaje independentista. Cuando el presidente Boyer es derrocado por el movimiento revolucionario haitiano, se presentan coyunturas que precipitaron los acontecimientos en la parte oriental de la isla, firmemente decidida a terminar con el yugo opresor. En ese momento existían 4 movimientos separatistas: el movimiento independentista encabezado por Juan Pablo Duarte, movimiento pro-español, del cual eran exponentes en Santo Domingo los sacerdotes Gaspar Hernández, Pedro Pamiés y en Puerto Plata el veterano general Andrés López Villanueva. Movimiento pro-inglés se inclinaba a buscar la protección de Inglaterra a cambio de ventajas comerciales y lo encabezaba un propietario de las matas de Farfán, apellido Pimentel. Y 4, los afrancesados, compuesto por hombres maduros, la mayor parte de los cuales habían ocupado puestos administrativos dentro del gobierno haitiano anterior y que creían poder alcanzar la eliminación del dominio haitiano con ayuda de Francia. Los francesanos, a cambio de otorgarle a esta potencia privilegios políticos, arancelarios y territoriales, sus cabecillas visibles eran un rico propietario de Azua llamado Buenaventura Báez, que luego se convirtió en dictador, y el importante abogado y comerciante Manuel Joaquín del Monte. El gobierno provisional haitiano ordenó que se realizaran elecciones municipales el día 15 de julio de 1843. Elecciones que fueron ganadas en su mayoría por los miembros de la Trinitaria en el sector oriental. Victoria que agudizaría la lucha contra la dominación haitiana e hizo que el general Girard con sus tropas iniciara la persecución de los trinitarios en todo el país, obligando a Duarte a embarcarse a San Tomás para evadir dicha persecución. El movimiento quedó bajo el dominio de Francisco del Rosario Sánchez y buscando lograr nuevos adoptes lograron reconquistar para la causa de Tomás Bobadilla, antiguo funcionario del régimen de Boyer, que el nuevo gobernador haitiano había dejado fuera. Aunque Juan Pablo Duarte, el padre de la patria, se hallaba ausente, la noche del martes 27 de febrero de 1844, en la Puerta del Conde de la ciudad de Santo Domingo, la República Dominicana era declarada por Francisco del Rosario Sánchez, jefe del movimiento tras la ausencia de Duarte, Tomás Bobadilla, representante de los conservadores, Ramón Matías Mella, Manuel Jiménez, Vicente Celestino Duarte, José Joaquín Puello, Gabino Puello, Eusebio Puello, Eduardo Abreu, Juan Alejandro Acosta, Remigio del Castillo, Jacinto y Tomás de la Concha, Cayetano Rodríguez, Félix María del Monte y otros patriotas, quienes expresarían a las autoridades haitianas su indestructible resolución de ser libres e independientes. Ese martes 27 de febrero se izó la bandera dominicana en la Puerta del Conde. Ondeó en la ciudad de Santo Domingo la bandera bordada por Concepción Bona y María Trinidad Sánchez, junto con otras damas. La bandera había surgido en un proyecto representado por Juan Pablo Duarte, aprobado el 16 de julio de 1838 en la Trinitaria, donde se presentaron los colores y la forma de la enseña que representaría al nuevo Estado que se denominaría República Dominicana. La naciente república quedó dirigida por una junta central gobernativa bajo el poder de los conservadores hasta el 14 de noviembre de 1844, en la que Pedro Santana es electo como el primer presidente constitucional de la República Dominicana. Bueno, más que interesante es ver las dos historias, la historia de Haití y la historia nuestra. En el plató, ¿no?, como se dice internacionalmente, hemos puesto
el origen. El origen no es más que identificar cómo surge Haití, cómo surge la independencia nuestra, la cual nosotros conocemos muy bien, pero hay detalles ahí más que interesantes en cómo surge Haití, su nombre, su historia y una conclusión adelantada por un asunto de tiempo. Cómo los más grandes beneficiarios de todos los tiempos de Haití, como es Francia, ahora se hace como si nada existiera y no colabora en la dimensión que le corresponde. Esa es una adelantada conclusión. Pero por demás, lo que más interesante es cursar el punto de la historia para ver cómo surgió en el 1776, en esos años, en el último tercio de ese siglo, cómo esos franceses localizan y reciben de África ese contingente de ciudadanos que fueron sus esclavos y que fueron localizados en el territorio de Hispaniola. Sí, pero hay que decir que eso se llama, entre los politólogos, etnólogos y antropólogos, la famosa trata, que fue, por cierto, muy bien tratada por un historiador dominicano ya fallecido, por Hugo Tolentino, Dip, como la trata negrera de los siglos XV, XVI y XVII. Es decir, los sociólogos, historiadores, manejan muy bien el carácter de mapa de cómo esa trata negrera va llegando a una serie de lugares, llega a Estados Unidos y crea una cultura en Estados Unidos, la cultura afroamericana, pero hay una cartografía muy triste que es la de la trata negrera africana, que en sus orígenes, porque todo hay que decirlo, no la comenzaron los blancos, la comenzaron los negros musulmanes en el siglo XVI, en las caravanas, ojo, ¿eh? Y luego comenzaron las diferencias tribales, y esas diferencias tribales abrieron la puerta a que los colonizadores holandeses, portugueses, se convirtieran en, eso tenía un nombre, en rancheros, que iban a buscar a los negros dependiendo los enfrentamientos tribales en determinadas áreas geográficas del África. Grosso modo, esa es un poco la historia, y este es el punto de partida de esta serie de programas que comenzamos en este jueves. La semana que viene será miércoles o jueves. Miércoles. O sea, esperemos el próximo miércoles para continuar con esto. Hemos sido justos en términos narrativos, hemos planteado la historia a partir del concepto de una isla, dos pueblos, y hemos definido claramente el origen de la parte occidental y el origen de la zona oriental. Y están bastante claros, a pesar de la aclaración, de que lo que buscamos es, para tener juicios y valorar lo que vamos a hacer, conocer la historia primero y después, documentada la misma, poder hacer los análisis y las conclusiones. Luego vendría como tema el tema migratorio, las características de ese tema. Vamos a tratar el tema de la famosa matanza de Trujillo, que es un tema sumamente polémico, porque si la cantidad fue tanta, no importa que hubiesen matado a uno, el crimen es igual. Pero si la cantidad hubiese sido tanta como se dice, yo creo que todavía se estuviera hablando de eso y mucho más. Esto es parte del contenido que vamos a tratar con ustedes en las próximas semanas. Haití, República Dominicana, dos pueblos, y sobre todo el propósito nuestro, que quede claro, que cada quien en su sitio, que es lo más importante. Nos vemos mañana. Esto es El Poder de la Tarde. Gracias por su atención.